aquel pueblo estaba en el proceso del temor y el miedo. Ahora, dice la Biblia que David simplemente apacentaba las ovejas de su padre. Y claramente traigo los detalles de la palabra, pero conocemos la historia de David. Pero hoy quiero refrescar tu mente, porque cuando hablamos de pasión, amado, hablamos de verdaderamente tener el orgullo, tener, amado, la pasión, tener el enojo, el coraje de verdaderamente honrar a aquello que sabemos que está vivo y que tiene poder. ¿Cuántos alaban al Señor? Y hubo una situación en el pueblo de Israel, y era que el pueblo de Israel estaba pasando el proceso de que los gigantes estaban intimidando una vez más a aquel pueblo. En muchas ocasiones el pueblo de Israel ganó batallas. Una de sus primeras batallas fue después del gran triunfo que tuvo cuando pasaron y cruzaron el Mar Rojo. Dice la Biblia que el primer pueblo cual Israel se enfrentó fue Amalek, un pueblo que no era tan poderoso, pero fue un pueblo que fue capaz de debilitar las manos del líder de aquel pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora me llama la atención que David está apacentando ovejas, y un pueblo que permanece es un pueblo obediente. Dice la Biblia que David, mientras apacentaba las ovejas, se da al tope de su padre, y su padre comenta a David que le tiene que llevar quizás algún almuerzo a su familia. Pero en el camino, cuando David ve desde lo lejos, comienza, amén, a ver que el pueblo de Israel está siendo intimidado, como en este tiempo los gigantes están provocando intimidación, amén, al pueblo de Israel. Y no por causa de desobediencia, sino por causa de que hay gente que están debilitando las rodillas, sino por causa de que hay gente que se han debilitado en la fe y en la manifestación del Espíritu de Dios. Y no por causa, alma mía, sino por aquellos que todavía Dios está contando con ellos, pero han tenido el temor de levantarse, porque quizá hay algo que se llama el que dirán, que los está atormentando. Hay algo que se llama, alma mía, me van a ver, que los está atormentando. Pero David, alma mía, no dijo nada. David se levantó en contra de aquel hombre, reclamando que había un Dios de poder y un Dios vivo que podía rescatarlo de sus manos. Denle un aplauso al Cordero de Dios. Oiga bien, estaba David cuando ve el revolú que está pasando en Israel. Dice la Biblia que él entró en un diálogo, y en todo ese diálogo creo que uno de ellos le dice: ven acá, ¿qué le van a dar a aquel que pueda vencer a este gigante? Número uno, David tenía propósito. Número dos, David tenía pasión por Dios. Vive Dios, aleluya. Y número tres, David tenía un corazón de guerrero y valiente. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabía que cuando David se acercó, incluso se burlaron de él? Y cuando se acercó el rey Saúl, le dijo: Saúl, yo voy a ir a pelear contra este filisteo. El problema no era que David peleara. El problema estaba en que Saúl le diera la orden a David o lo burlara. Y dice la Biblia que le dijo: ven acá, David, tú eres un muchachito y este filisteo lleva muchos años experimentado en guerra y tú no vas a poder ir. Pero me acuerdo de aquellas palabras que David le dice a Saúl. Le dice: perdóname, pero cuando yo apacentaba las ovejas de mi padre, cuando venía el león, cuando venía el oso, yo se lo sacaba de la boca. Y como este incircunciso va a querer meterle las manos al pueblo de Dios. Cuando hay pasión por Dios, el miedo no puede poseerte. Cuando hay verdaderamente propósito en las manos de Dios, el miedo no puede detener a ningún joven. El miedo no detiene a ningún adulto, porque hay un Dios poderoso que le ha dado la victoria. Den un aplauso a Cristo, amado. Y como el tema es cuando hay pasión, cuando hay propósito, hay victoria. Estamos hablando de David, que tenía pasión, propósito. Ya mismo hablamos de la victoria. Denle un aplauso a todo el pueblo. Ahora bien,
se acercó a aquel gigante. Incluso le pusieron la vestimenta de Saúl y le quedó grande. Vive Dios. Trató el hombre de acobijarlo, pero Dios no necesita la cobija de ningún hombre, porque el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con simplemente tú habitar al abrigo del Altísimo, tú moras bajo la sombra del Dios Omnipotente. No hace falta armaduras de hombre, no hace falta chalecos antibalas para llevar un mensaje, porque cuando el mensaje baja del cielo, cuando el mensaje baja de lo alto, es respaldado por Dios, y tu protector se llama Jehová. Dale un aplauso a Cristo, amado. ¿Sabías que hoy en día hay mucha gente que ha retrocedido a esta fe divina y a esta verdadera esperanza? En muchos lugares tenemos un pueblo muerto, un pueblo que se le ha olvidado el Dios de la victoria. Pero también en muchos lugares tenemos un pueblo que ha desobedecido el mandato de Dios. Y hoy por hoy en sus casas la seguridad no es Dios. Hoy por hoy en sus casas la seguridad es las cámaras y la alarma. ¿Cuántos alaban a Dios? Hoy por hoy en sus casas la seguridad no es Dios. Hoy por hoy andan en los carros y tienen que aún incluso pagar el doble para que le blinden los carros, para que le pongan chalecos antibalas, cuando verdaderamente yo le sirvo un Dios de poder, que cuando Él quiera que yo me muera, yo me voy a morir. Ay, no hay nadie en la tierra que pueda predestinar la muerte de nadie, sino aquel que tiene las llaves de la muerte, que se llama Cristo Jesús. Den un aplauso a Dios. Pero esto acarrea la desobediencia de un pueblo. Y David en todo momento fue apasionado con la obediencia, a tal magnitud que él entendió lo que su padre le dijo. Su padre le dijo: cuídame las ovejas. Por eso cuando venía el oso, cuando venía el león, cuando trataban de atormentar aquellas ovejitas de su padre, David hacía quizás lo que él merecía hacer para que aquellas ovejas no fueran muertas. Así también trabaja Dios por un pueblo. Déjame decirte que cuando David se enfrentó al gigante, el gigante comenzó a reclamarle a David y le dijo: ven acá, si tú eres un chaparrito, tú eres un niño, has venido tú a tirarme con piedras y a darme con palos como si yo fuera un perro. Alma mía, ven para acá que te voy a dar tus carnes a las aves de los cielos. Y ahí fue donde David le rebotó y le dijo: gigante, tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú estás provocando. Te estás buscando un lío, gigante, te estás buscando un problema, porque el Dios que yo conozco, ese sí tiene poder. ¡Ama a Dios! ¿Sabía que para tener la victoria hay que tener propósito? ¿Sabía que para tener victoria en nuestra vida tenemos que tener pasión? ¿Sabía que para obtener la victoria la fe no puede menguar? ¿Sabes por qué? Porque la fe es la que atrae victoria en nuestra vida. Alma mía, porque un hombre sin fe es una persona más en la tierra, es una persona que no agrada. Pero una vida con fe, con propósito y pasión, agrada a Dios y Dios se deja sentir. Denle un aplauso a Cristo, amado. Los gigantes estaban atormentando a aquel pueblo. Se requería de un recluto que pudiese ir al otro lado. ¿Sabía que el gigante gritó en muchas ocasiones? Y el gigante dijo: ¿quién saldrá de este pueblo a pelear conmigo? Dijo que si saliera alguien de ese pueblo y pelease conmigo y yo venciere, ese pueblo me va a servir a mí. ¿Sabías que en tus batallas el enemigo, alma mía, inventa para que cuando tú pierdas la batalla
tú seas esclavo de las batallas que has tenido. Sabía que Satanás conoce tus debilidades y él sabe cómo hacerte enfrentar una batalla para que en tus debilidades tú te envuelvas, para que en tus debilidades tú decaigas. Pero déjame decirte que había en él propósito, como en este pueblo y en esta juventud hay propósito. Y cuando hay propósito no hay batalla que nos pueda, alma mía, encerrar. Amado, aquí en el temor, cuando hay propósito de Dios, hay un pueblo que declara victoria y puede ver la mano de Dios a su favor. Den un aplauso a Cristo. Pero hay gente, amado, que se han encerrado en su batalla. Como un día perdieron la batalla, dijeron: yo creo que yo nunca me voy a levantar de esta batalla. Incluso están en la casa de Dios. Gente que le ha tenido miedo a levantarse con propósito y a creerle a Dios. Entonces es fácil decir la salvación es individual, pero es difícil pelear una batalla. Cuando verdaderamente tú tienes pasión por Dios, cuando verdaderamente tú amas a Dios con el corazón, no importando que Satanás pueda inventarse en el camino, no importando cuál sea la dificultad de lo que está provocando batallas en tu vida, cuando verdaderamente Dios está de tu favor, cuando verdaderamente Dios está de tu lado, yo creo que no hay gigante en la tierra que pueda soportar ante el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Hace unos días Dios me daba una palabra y me decía: predicará bajo el tema nombre sobre todo nombre. Alma mía, cuando dice la Biblia que no estimó al ser igual a Dios como en cosa en que aferrarse, sino que se despojó de su trono, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, y le dio un nombre que era sobre todo nombre. Ese nombre sobre todo nombre es el Dios de los escuadrones de Israel. Ese nombre sobre todo nombre es el Dios que en el día malo nos dará la victoria y la salida a nuestra crisis. Den un aplauso a Dios. Ahora bien, algo que me ministraba Dios. Me decía Dios: los gigantes están entrando a Puerto Rico. Quizás se ha hablado de algunos terremotos y tsunamis. Pues déjame decirte que eso está hace un tiempo atrás. Espiritualmente hablando, lo que hay son terremotos y tsunamis. ¿Sabe qué está causando estos terremotos? ¿Sabe qué está causando estos tsunamis en nuestra isla? Está trayendo el pánico nuevamente a nuestro pueblo. Y Dios requiere, amado, de un pueblo que verdaderamente marche en medio de los problemas. ¿Sabía que eso no es nuevo, el pánico en la gente? Porque cuando Cristo dormía, como aquel historial que nuestro hermano leía, que decía que había un dueño de una granja que le pidió el favor a trabajar y lo cogió para trabajar. El trabajador le dijo: yo voy a velar por tu granja, pero quiero darte una noticia, que en momentos de vientos y tormentas yo voy a dormir. Oh, gloria.